Imagina que toda la historia de la Tierra, absolutamente toda, desde el instante en que era una bola de fuego sin nombre, flotando en la oscuridad del cosmos, hasta este preciso segundo en que escuchas mi voz, cabe en un solo año. Un año, 12 meses, 365 días. Ese es nuestro calendario hoy. Imagina que el 1 de enero, a las 0 horas, 0 minutos, la Tierra acaba de nacer. Y que justo ahora, en este instante, mientras parpadeas, el reloj marca el 31 de diciembre, a las 11:59 de la noche, con 59 segundos. Faltan menos de 2 segundos para terminar el año. Y aquí va la pregunta, que probablemente te robará el sueño esta noche. ¿En qué mes crees que aparecieron los dinosaurios? ¿En agosto? ¿En septiembre? ¿En octubre? ¿Y en qué mes, o más bien, en qué hora, en qué minuto, apareció esa criatura que se autoproclama dueña del planeta? Esa especie que construyó pirámides, lanzó cohetes a la luna y está, en este preciso momento, escuchándome desde una pantalla. La verdad te va a estremecer. Toda la historia de la humanidad que has estudiado en los libros, desde los faraones ordenando levantar las pirámides de Giza, desde los emperadores romanos cruzando los Alpes con elefantes, desde las 2 guerras mundiales que tiñeron de sangre los océanos, hasta el momento en que Neil Armstrong pisó la Luna, todo eso, absolutamente todo, ocurrió en los últimos 23 segundos del 31 de diciembre. 23 segundos. Lo que dura un anuncio en televisión. 4.500 millones de años es una cifra tan vasta, tan colosal, que nuestro pequeño cerebro humano simplemente no puede procesarla. Los 70 u 80 años de una vida humana, comparados con la edad de este planeta, no son siquiera un grano de arena en el Sahara. No son ni eso. Por eso, hoy vamos a hacer trampa con el tiempo. Vamos a comprimir esos 4.500 millones de años en un solo año. Y en este calendario implacable, cada día equivale a 12.300.000 años reales. Cada hora que pasa, 500.000 de años se evapora. Y con cada minuto que tu corazón late, 8.500 años de historia se disuelven en el polvo. En este calendario absoluto, todo es efímero. Un océano puede secarse en un fin de semana. Una cordillera puede levantarse y derrumbarse antes del almuerzo. Una especie que reinó durante millones de años puede extinguirse en lo que tardas en pestañear. ¿Estás listo para presenciar la violencia primordial de la naturaleza? ¿Estás listo para enfrentarte a los milagros más surrealistas de la evolución y al sabor amargo de las extinciones más brutales que jamás barrieron este mundo? Respira hondo. Olvida todo lo que sabes sobre el tiempo, porque comienza el calendario más extraordinario jamás contado. Bienvenido a los 365 días de la Tierra. Si pudieras flotar en el espacio y mirar hacia donde debería estar nuestra Tierra, no verías un planeta azul, no verías océanos, no verías continentes verdes, no verías nubes blancas, verías una pesadilla, una esfera incandescente, un matadero de fuego suspendido en el frío silencio del sistema solar recién nacido. Los científicos llaman a este momento el eón jadeico, un nombre que viene de Hades, el dios griego del inframundo. Y créeme, ningún nombre podría ser más exacto.
Aquí no hay suelo firme donde apoyar el pie. Toda la superficie del planeta es un océano de magma hirviente que ruge a más de 2000 grados centígrados. La gravedad recién nacida trabaja con violencia bruta, atrayendo rocas gigantes y escombros cósmicos que se estrellan contra la esfera fundida, liberando energía suficiente para hacer temblar al sistema solar entero. El cielo no es azul, es una cortina espesa de polvo, gases tóxicos de azufre, dióxido de carbono denso y vapor saliendo de las heridas abiertas del planeta. La atmósfera de este enero infernal es tan venenosa, tan ácida, tan caliente, que cualquier organismo vivo que pudieras lanzar dentro se disolvería como una pastilla en agua hirviendo. Instantáneamente. La Tierra del 1 de enero es un planeta de muerte pura. Pero el universo apenas está calentando motores. Apenas son las 5 de la madrugada del 2 de enero. Y algo viene. Desde la oscuridad del cosmos, otro planeta. Un planeta entero. Aproximadamente del tamaño de Marte, con un diámetro de más de 6000 kilómetros. Los astrónomos le han dado nombre. Tea. Tea viene hacia nosotros. Su gravedad invisible pero brutal ha trabado a estos dos mundos en una danza mortal de la que ninguno saldrá entero. No hay nadie ahí para presenciarlo. Ninguna criatura para gritar de pavor. Solo el silencio cósmico antes de la tormenta. Y entonces, la colisión. Una fuerza miles de millones de veces más poderosa que la bomba atómica más grande jamás construida. Las capas exteriores de Tea y de la Tierra se vaporizan en un instante, convertidas en plasma sobrecalentado. Tea, el invasor, queda destrozado. Nuestra Tierra está al borde de fragmentarse por completo. Su eje queda inclinado para siempre. El núcleo de hierro de Tea se hunde hasta el centro de nuestro planeta y se fusiona con el nuestro, multiplicando su densidad y con ella el campo magnético que algún día, dentro de muchos meses, en este calendario, protegerá a la vida de las tormentas mortales del Sol. Pero el regalo más extraordinario está apenas formándose. Mira hacia arriba. Bueno, hacia donde estará el cielo cuando exista un cielo. Billones de toneladas de roca fundida y polvo cósmico flotan en órbita alrededor de la Tierra herida, formando un anillo brillante, similar a los anillos de Saturno que conocemos hoy. Durante unas semanas en nuestro calendario, el equivalente a millones de años reales, ese anillo gira, se fricciona, se calienta, se funde y se compacta. Y de las cenizas de la destrucción más violenta, jamás registrada, nace una compañera. La Luna. En esos primeros tiempos, la Luna estaba mucho, mucho más cerca de la Tierra. Si pudieras mirar al cielo, verías una esfera gigantesca, brillando rojo con ríos de lava recorriendo su superficie, ocupando una porción del cielo 20 veces mayor que la Luna que conoces hoy. Y esa Luna no es solo un objeto bonito. Esa Luna es nuestra salvadora silenciosa. Su gravedad funciona como un ancla cósmica, estabilizando la inclinación de la Tierra en 23 grados y medio. Sin ese ancla, nuestro planeta se tambalearía por el espacio como un trompo borracho. Los polos se voltearían cada poco tiempo. El clima sería un caos. La vida compleja, la vida que algún día daría origen a ti, probablemente nunca habría existido. Tea, el destructor, fue en realidad el mayor regalo que el universo le hizo a la Tierra.
pasan los días de enero. 3, 4, 5, 6. El calendario corre indiferente. Cada hoja que cae representa millones de años. La superficie de magma hirviente comienza a enfriarse, formando una costra delgada, negra y agrietada. Pero los volcanes no descansan. Erupciones titánicas perforan el cielo con columnas de ceniza de decenas de kilómetros, lanzando sin tregua dióxido de carbono, vapor de agua y gases que enriquecen una atmósfera cada vez más densa. Vapor de agua. Recuerda esa palabra. Es la palabra clave de este capítulo. Una parte de esa agua llega de los volcanes, vomitada desde las entrañas profundas de la roca. Otra parte llega del cielo. Millones de cometas y asteroides cargados de hielo bombardean la Tierra durante miles de años, sembrando nuestro planeta de gotas de océanos futuros. Las nubes crecen, se espesan, se oscurecen. La atmósfera entera se satura hasta el límite. Y entonces, a finales de enero, la primera gota de lluvia en la historia del planeta cae sobre la roca abrasadora y se evapora al instante. Pero detrás de esa gota viene otra, y miles de millones de millones. La lluvia más grande de la historia comienza a caer. Y no es una tormenta de un fin de semana. Esta tormenta dura millones de años. Durante semanas enteras en nuestro calendario, el agua cae del cielo gris sin pausa, drenando las llanuras volcánicas, formando ríos furiosos de barro y minerales, llenando los cráteres gigantescos que dejaron los asteroides. Llega el 1 de febrero y la lluvia se detiene. El cielo se abre por primera vez. Y por debajo, donde antes había fuego, ahora hay agua. Los océanos primordiales han nacido. Pero no te dejes engañar por la palabra. Estos no son los océanos azul turquesa de las postales tropicales. Estos son océanos verdosos, turbios, llenos de hierro disuelto. El agua es ácida, casi corrosiva. El cielo sobre ellos sigue siendo de un rojo anaranjado violento por las enormes concentraciones de dióxido de carbono. Solo se oye el rumor de las olas estrellándose contra acantilados volcánicos negros. El escenario está montado. El planeta ha sido bautizado con fuego y con agua. Y en el silencio profundo de ese océano joven y venenoso, algo invisible, algo a una escala que ni siquiera podemos imaginar, está a punto de despertar. La vida está llamando a la puerta del tiempo. El cielo sigue siendo una cortina espesa de naranja venenoso. Lluvias ácidas caen ocasionalmente sobre la superficie desolada del océano. Si pudieras planear sobre las olas negras, no verías ni una sola brizna de hierba, ni un solo destello de vida. No hay aves, no hay peces, no hay nada, solo silencio. Pero el universo siempre esconde sus mayores secretos en los lugares más oscuros. Vamos a bucear contigo. Profundo, a miles de metros bajo la superficie, a una zona donde la luz del sol jamás ha llegado ni llegará, al fondo del océano primordial. Allí, bajo una presión aplastante, en una oscuridad absoluta, la corteza de la Tierra se ha agrietado. El agua helada se filtra por las fisuras, toca las cámaras de magma hirviente del manto, se calienta a cientos de grados y vuelve a salir disparada hacia arriba. Estos respiraderos hidrotermales escupen al océano una sopa espesa y burbujeante, llena de minerales, sulfuro de hidrógeno, hierro,
metales y compuestos químicos primordiales. Los llamamos fumarolas negras y son las verdaderas cunas de la vida. Justo en esa frontera frágil entre el frío extremo del lecho marino y el calor furioso del magma, ocurre uno de los milagros más improbables del universo. Durante decenas de millones de años, billones y billones de reacciones químicas chocan al azar, sin parar, sin descanso. Átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se conectan, se separan, se vuelven a conectar. Y un día, por una combinación de probabilidades casi imposible, esos átomos se unen para formar las primeras moléculas orgánicas. Y entonces, esas moléculas hacen algo extraordinario. Se envuelven a sí mismas en una membrana fina de lípidos. Se aíslan del caos exterior. Se construyen una pared, una piel, una frontera entre el yo y el todo lo demás. Y entonces, ¡boom! Una chispa invisible se enciende. Una estructura microscópica, sin ojos, sin cerebro, sin extremidades, sin nada que la naturaleza habría llamado cuerpo, acaba de adquirir el poder más grande del universo. Un poder que ninguna montaña, ningún océano, ninguna estrella posee. La capacidad de copiarse a sí misma. La primera célula, el primer ser vivo, ha nacido. Y aquí va el detalle que estremece. Cada criatura viva en este planeta, hoy, en este preciso instante, la ballena azul cruzando el Pacífico, el roble milenario en un parque de Madrid, el mosquito que zumba en tu ventana, el gato que duerme en tu sofá, tu vecino, tu madre y tú mismo sentado ahí, escuchándome. Todos descendemos de aquella célula solitaria en aquella fumarola negra. Todos somos primos, todos somos familia. A esa abuela cósmica, los científicos le pusieron un nombre cariñoso: Luca, Last Universal Common Ancestor, la última ancestra común universal. El calendario continúa. Febrero, marzo, abril, mayo. Si esperabas un monstruo marino emergiendo del agua, vas a tener que esperar, por mucho. Durante los siguientes 4 meses enteros de nuestro calendario, el equivalente a más de 1.500 millones de años reales, la vida en la Tierra se mantiene en pausa. Solo bacterias, solo organismos unicelulares invisibles al ojo humano, flotando, aferrándose a grietas oscuras, comiendo compuestos químicos, muriendo en masa con cada impacto de meteorito, con cada cambio brusco de temperatura. Frágiles, diminutas. La Tierra podría haber cancelado este experimento biológico en cualquier momento con un suspiro. Casi lo hizo varias veces. Pero la vida es más terca de lo que imaginamos. Y la evolución nunca, nunca deja de buscar oportunidades. El sol del verano cae con dureza sobre el océano, y en algún punto de esa superficie acuosa, una rama de bacterias decide hacer algo que cambiará el planeta para siempre. Algo tan radical que va a desencadenar la primera catástrofe global de la historia. Estas bacterias se llaman cianobacterias, algas verdiazules, y han inventado algo que ningún ser vivo había hecho antes: la fotosíntesis. En lugar de esconderse en las profundidades y comer químicos, ellas suben a la superficie. Usan unas moléculas verdes, la clorofila, para capturar la luz del sol directamente. Descomponen el agua y el dióxido de carbono. Y con esa energía fabrican su propio alimento de la nada. Es magia química pura.
Las cianobacterias se multiplican a velocidades vertiginosas, cubriendo la superficie de los océanos primordiales con tapetes microbianos gigantescos, reinas absolutas del planeta. Pero como toda fábrica industrial, su proceso genera un residuo que, irónicamente, es exactamente lo que tú estás respirando ahora mismo. Oxígeno. Espera, detente un momento aquí, porque esta parte es crucial. Para todos los seres vivos que existían en la Tierra antes de junio, el oxígeno no era un don, era veneno. Era un gas altamente reactivo, un ácido brutal capaz de atravesar membranas celulares, destrozar el ADN e incinerar a las bacterias anaerobias al primer contacto. Y las cianobacterias estaban bombeando este veneno por todas partes, por miles de millones de toneladas. Durante semanas en nuestro calendario, durante cientos de millones de años en tiempo real, ocurrió una masacre planetaria, una masacre química y silenciosa. Por donde pasaba el oxígeno, la vida anaerobia se desmoronaba. Pueblos enteros de bacterias primigenias, que habían sobrevivido todas las catástrofes anteriores, desaparecieron en el mayor genocidio biológico jamás visto. El hierro disuelto en los océanos reaccionó con el oxígeno. Se oxidó. Billones de toneladas de óxido de hierro rojo se hundieron al fondo del mar, tiñéndolo de rojo sangre. Hoy, esas capas de hierro oxidado se encuentran en las minas de Australia, de Brasil, de Sudáfrica. El acero con el que construimos los rascacielos modernos viene, literalmente, de aquella matanza prehistórica. Cuando todo el hierro de los océanos estuvo oxidado, el exceso de oxígeno empezó a burbujear hacia la atmósfera y el mundo cambió para siempre. El cielo, lentamente, dejó de ser naranja y por primera vez en la historia se tornó azul. Pero ese azul tuvo un precio terrible. El oxígeno reaccionó con el metano, un gas de efecto invernadero potente que mantenía caliente al planeta. Como un invernadero al que de repente le rompen todos los cristales en pleno invierno, la Tierra perdió su manta térmica y comenzó a congelarse. La temperatura cayó y siguió cayendo. Los hielos se extendieron desde los polos hasta el Ecuador. Glaciares de varios kilómetros de espesor cubrieron continentes enteros, océanos enteros. Toda la superficie del planeta, de polo a polo, se transformó en una bola de hielo blanca. Los geólogos llaman a esta época Tierra Bola de Nieve. Y no es una exageración. Si pudieras flotar por el espacio en ese momento, no verías océanos, no verías tierra. Solo verías un mundo blanco, brillante, silencioso, como una canica de cristal congelada flotando en la oscuridad. La vida, que apenas había comenzado, fue empujada al borde del abismo. Las pocas cianobacterias que quedaban se acurrucaron alrededor de los respiraderos hidrotermales del fondo del océano, los únicos puntos de calor que aún quedaban bajo el hielo. Pero el planeta no se rindió. Nunca se rinde. Bajo la corteza congelada, el corazón de magma seguía latiendo. La presión se acumuló durante milenios. Y al fin, una serie de supervolcanes despertaron al mismo tiempo, rompiendo kilómetros de hielo grueso con erupciones titánicas. Lanzaron miles de millones de toneladas de dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Esta vez no había lluvia ni océanos abiertos para absorberlo. El gas se acumuló. El efecto invernadero se disparó. El planeta se calentó. El hielo se agrietó. Y el agua líquida volvió a fluir,
La vida había sobrevivido a su primera gran catástrofe. Pero no sería la última, ni de lejos. Llega julio, llega agosto, llega septiembre. El sol veraniego cruza el cielo del calendario sin novedades. Y los geólogos, con un humor algo cínico, llaman a esta época los 1000 millones aburridos. Porque durante casi 3 meses enteros en nuestro calendario, más de 1000 millones de años en la realidad, la Tierra parece estar congelada en un estado de equilibrio extraño. El clima es estable, los supercontinentes flotan y se quedan quietos. Los océanos son grises, tranquilos, pobres en oxígeno. No hay asteroides cayendo, no hay glaciaciones, no hay grandes criaturas que rompan el silencio. Pero no te dejes engañar por la calma de la superficie. La naturaleza no está durmiendo. Justo bajo las olas suaves, en una escala tan diminuta que el ojo humano no puede percibirla, se está gestando la revolución biológica más importante de la historia. Imagina esta escena. En algún momento aleatorio del océano, una bacteria depredadora gigante nada y se traga a una bacteria más pequeña. Normalmente ese pequeño enemigo habría sido digerido y convertido en energía. Fin de la historia. Pero esta vez ocurre un error en el sistema. La pequeña bacteria no muere, sigue viva dentro del cuerpo del depredador. Y resulta que la bacteria tragada posee un superpoder que el cazador siempre había deseado: la capacidad de usar el oxígeno para generar enormes cantidades de energía. Las dos llegan a un pacto silencioso, un pacto eterno. La grande ofrece refugio y alimento. La pequeña funciona como una planta de energía incansable que nunca se apaga. Esa pequeña bacteria, con el tiempo, se transformó en lo que hoy llamamos mitocondria. El órgano que en este momento, en cada una de tus células, está convirtiendo el aire que respiras en la energía con la que tu corazón late. Sí, llevas dentro descendientes directos de aquella bacteria tragada. Miles de millones de ellos en cada célula tuya. Este matrimonio biológico se conoce como teoría endosimbiótica y dio origen a un tipo completamente nuevo de vida, los eucariotas. Células complejas, con núcleo, con maquinaria interior, con potencial. Cada animal, cada planta, cada hongo, cada hoja, cada uña, cada cabello, cada pestaña. Eres descendiente directo de aquel encuentro azaroso. Sin esa cooperación accidental, la Tierra sería para siempre un charco de barro lleno de bacterias simples. Pero los eucariotas existieron en silencio durante milenios, esperando, acumulándose, hasta que el calendario, finalmente, llegó al 17 de noviembre y la vida explotó. Noche del 17 de noviembre. Falta poco para terminar el calendario. En los mares cálidos y poco profundos, las células comienzan a hacer algo que jamás habían hecho. Comienzan a agruparse, a pegarse unas a otras, a dividir tareas. Unas se especializan en moverse, otras en digerir, otras en reproducirse. Han nacido los organismos pluricelulares. Bienvenido al periodo ediacárico. Si pudieras sumergirte en estos océanos de noviembre, jurarías estar en otro planeta. Aquí no hay peces, no hay corales, no hay algas. Solo las formas biológicas más extrañas que jamás hayan existido. Algunas criaturas parecen hojas de helecho gigantes, plantadas en el barro, meciéndose con las corrientes. Otras parecen colchones acolchados flotando en la arena. No tienen huesos, no tienen conchas, no tienen cabeza, no tienen ojos,
Ni siquiera tienen boca o sistema digestivo. Solo están ahí, quietas, absorbiendo nutrientes directamente del agua a través de su piel frágil. Es un jardín de criaturas pacíficas, un mundo sin crimen biológico. No hay depredadores brutales, no hay presas asustadas escondiéndose, no hay garras, no hay dientes, no hay sangre. Todo flota suavemente bajo una luz lunar tenue que se filtra por el agua. Pero esta paz no va a durar, porque la vida está a punto de descubrir el arma más cruel y a la vez el mayor motor evolutivo de todos los tiempos: la depredación. Llega el 10 de diciembre y comienza la violencia. Una mutación anónima en una criatura cualquiera revela una verdad oscura de la naturaleza. ¿Para qué esforzarse en absorber escasos nutrientes del agua cuando puedes apoderarte de toda la energía concentrada de otro ser vivo, despedazándolo y devorándolo? El acto de comer carne nace. El paraíso de Ediacara se hace pedazos. El océano deja de ser un santuario y se convierte en una arena ensangrentada. La cortina de terciopelo de la inocencia se cierra para siempre y comienza la carrera armamentista biológica más feroz que el planeta haya conocido. Los paleontólogos se inclinan con reverencia ante este momento. Lo llaman la explosión cámbrica, el Big Bang de la vida. En apenas unas horas de nuestro calendario, en apenas un suspiro a escala geológica, la biodiversidad estalla de manera incontrolable. Para sobrevivir en un mundo lleno de enemigos hambrientos, las criaturas pacíficas tienen que evolucionar o morir. Extraen calcio del agua marina y se fabrican armaduras, conchas, caparazones, escamas. Hacen crecer espinas afiladas por todo el cuerpo. Desarrollan patas articuladas para correr más rápido, aletas para nadar mejor, mandíbulas para morder con fuerza. Pero el invento más revolucionario del Cámbrico no fueron los dientes ni las garras. Fueron los ojos. Antes del Cámbrico, el mundo era ciego. La vida flotaba en una oscuridad de información cero. Pero ahora, células fotosensibles convergen, se agrupan, se especializan y por primera vez en la historia, un ser vivo puede ver. Ver al enemigo desde lejos, calcular distancias, anticipar. Y aquí, de esta nueva luz, emerge el primer rey absoluto de los océanos, un monstruo que reinó cuando nuestros tatarabuelos no eran ni siquiera peces. Su nombre, Anomalocaris. 1 metro de largo, un tamaño absurdamente grande para una época en la que las criaturas medían apenas milímetros. Se desliza silencioso por el agua, usando 2 hileras de aletas onduladas a los lados, como un submarino sigiloso biológico. En su cabeza, 2 ojos compuestos enormes, formados por miles de pequeñas lentes, escanean el lecho marino con mirada glacial. Cuando localiza a su presa, acelera. 2 tentáculos gigantes erizados de púas atrapan al pobre trilobite. La armadura se aplasta y la víctima es introducida en una boca redonda llena de dientes cónicos que se cierra como el diafragma de una cámara. El reino animal tenía su primer emperador y su corona estaba forjada de crueldad. El 12 de diciembre por la noche. La vida no podía quedarse atrapada en el agua salada para siempre. Gracias al trabajo incansable de las cianobacterias
y las algas marinas durante miles de millones de años, el oxígeno atmosférico ya había alcanzado niveles suficientes. Y ese oxígeno, golpeado por la radiación ultravioleta del Sol, se rompió y se recombinó en una nueva molécula, el ozono. El escudo invisible más importante del planeta estaba completo. El ozono envolvió la Tierra como una manta protectora, rechazando la radiación mortal del Sol, transformando la Tierra firme, que durante 4.000 millones de años había sido un desierto abrasado e inhabitable, en una tierra prometida. El desembarco comenzó. Primero llegaron los ejércitos silenciosos, capas de musgo, hongos antiguos, helechos primitivos. Sus raíces segregaron ácidos, rompieron las rocas, descompusieron minerales y crearon ese milagro que pisamos todos los días sin darle valor: el suelo. Por primera vez desde su nacimiento, la tierra se vistió de verde. Y donde hay comida, siempre llegan los cazadores. Los artrópodos lideraron el éxodo terrestre. Los antepasados de los escorpiones, las arañas y los ciempiés salieron del agua, llevando consigo una armadura de quitina para mantenerse húmedos y un sistema respiratorio completamente nuevo. Poco después, nuestros antepasados, peces con aletas musculosas como el Tiktaalik, usaron esas extremidades carnosas para arrastrarse por los pantanos cenagosos, estirando el cuello, jadeando, tomando con esfuerzo su primer bocado de aire en la historia. La vida había conquistado el planeta entero. 22 de diciembre, noche cerrada. Bienvenido al Carbonífero. La era de las pesadillas gigantes. La Tierra de estos días parece sacada de una película de ciencia ficción. Por todas partes los supercontinentes están cubiertos de selvas tropicales densas, oscuras, húmedas. Helechos antiguos y árboles escamosos se elevan 30 metros, formando bóvedas que tapan completamente la luz del sol. Pero lo más extraño está en el aire. Durante el Carbonífero, la naturaleza aún no había inventado bacterias capaces de descomponer la madera. Resultado: cuando los árboles gigantes caían, no se pudrían. Se apilaban unos sobre otros, se enterraban bajo capas de barro y se llevaban todo su carbono encerrado bajo tierra, para siempre. Ese carbono, millones de años después, lo extraeríamos los humanos en forma de carbón y lo quemaríamos en nuestras fábricas para alimentar la revolución industrial. Pero eso es spoiler. Volvamos al Carbonífero. Con tanta fotosíntesis ocurriendo y tan poca descomposición, el oxígeno atmosférico se disparó hasta un 35%. Hoy respiramos apenas un 21%. Y ese oxígeno extra fue como una droga para el reino animal, especialmente para los insectos, que respiran a través de pequeños orificios a lo largo de su cuerpo. A más oxígeno, más grandes podían crecer. Y vaya si crecieron. Si en este momento estuvieras caminando por el bosque del Carbonífero y escucharas un zumbido ensordecedor sobre tu cabeza, agáchate inmediatamente. Acaba de pasar volando un meganeura, una libélula depredadora del tamaño de un águila, con una envergadura de casi 1 metro entero. Su sombra cubre el suelo. Sus patas erizadas de espinas se lanzan en picado para atrapar otros insectos al vuelo. Y abajo, en el suelo, las pesadillas reptan. De entre la niebla del pantano emerge una bestia acorazada y negra. Mide 2,5 metros de largo, medio metro de ancho. Es Arthropleura, el milpiés más grande que jamás haya existido.
El sonido de docenas de pares de patas crujiendo sobre la madera podrida anuncia la presencia de una máquina viviente trituradora de carne. Si te transportaras a este bosque, no serías un ser humano, serías un aperitivo. Pero esta extraña prosperidad no podía durar. La naturaleza decidió pulsar el botón borrar todo. 26 de diciembre. Vamos a presenciar el evento más sangriento en toda la historia de la Tierra. Un evento tan brutal que casi acaba con todo lo que la evolución había construido en 4.000 millones de años. La gran mortandad. La extinción del Pérmico. El culpable se escondía justo debajo del suelo donde caminaban los animales. En lo que hoy es Siberia, en Rusia, un sistema gigante de fracturas en la corteza terrestre se abrió. Un mar de magma del manto, abarcando millones de kilómetros cuadrados, comenzó a surgir hacia la superficie y erupcionó, sin parar, durante 1 millón de años entero. La cantidad de roca fundida vertida fue suficiente para enterrar todo Estados Unidos bajo una capa de 1 kilómetro de espesor. Pero la lava solo mataba lo que estaba cerca. El verdadero asesino era invisible. A medida que el magma subía, cocinó los enormes yacimientos de carbón enterrados bajo Siberia desde el Carbonífero. Billones de toneladas de dióxido de carbono y dióxido de azufre fueron disparados directamente a la atmósfera. El efecto invernadero se desbocó. La temperatura global se disparó. El océano se calentó hasta hervir, alcanzando los 40 grados centígrados en el Ecuador. El oxígeno desapareció del agua. Bacterias anaerobias produciendo sulfuro de hidrógeno explotaron en población, tiñendo los océanos de un púrpura rosáceo mortal. El gas tóxico burbujeó hacia la superficie, envenenó a los animales en tierra, subió a la atmósfera y corroyó la capa de ozono. Los rayos ultravioleta del sol golpearon directamente sobre la superficie sin filtro. Lluvias de ácido sulfúrico cayeron sobre los bosques, disolviendo cortezas y huesos. Una cadena perfecta de fichas de dominó, cayendo hacia el infierno. El 96% de las especies marinas desapareció sin dejar rastro. El 70% de los vertebrados terrestres colapsó. Los océanos se llenaron de cadáveres putrefactos flotando. Los animales se asfixiaron, se quemaron, murieron de hambre, se envenenaron. Una sinfonía siniestra de destrucción, barriendo toda herencia evolutiva. La Tierra parecía haber dado su último aliento, lanzada de vuelta a la casilla de salida, como un tablero de ajedrez volteado por un jugador frustrado. Pero en algún punto bajo las cenizas todavía calientes, un puñado de pequeños reptiles parecidos a mamíferos sobrevivió, pacientemente, en silencio. Y no tenían ni idea de que esta extinción brutal acababa de barrer del mapa a todos sus rivales, abriendo huecos ecológicos colosales por los que sus descendientes podrían trepar, para construir el imperio más colosal que la Tierra jamás vería. El imperio de los dinosaurios. 27 de diciembre. El planeta, todavía cubierto de ceniza, comenzó a sanar. El cielo se aclaró. Las lluvias dulces lavaron los venenos del suelo y los huecos ecológicos quedaron vacíos, esperando ser ocupados. Entre los supervivientes apareció un grupo de reptiles llamados arcosaurios.
aprovechándose de la ausencia de gigantes depredadores, comenzaron a evolucionar a una velocidad vertiginosa. Se ramificaron, crecieron, cambiaron la estructura de su pelvis para poder pararse erguidos sobre dos patas. Y entonces, el escenario quedó completamente despejado. Las gradas, listas, los focos, encendidos. Los verdaderos reyes de la Tierra subieron al escenario. Bienvenido al Mesozoico, la era de los dinosaurios. Durante los siguientes 4 días enteros de nuestro calendario, el equivalente a unos 160 millones de años reales, la Tierra perteneció a ellos, completa, absoluta, sin discusión. Nunca antes había existido una generación de criaturas, y probablemente nunca volverá a existir, ni siquiera a nosotros los humanos, que dominara el planeta con tal autoridad mítica, tal diversidad asombrosa, tal escala monstruosa como lo hicieron los dinosaurios. Imagina que estás de pie en una llanura inundada del Jurásico. El suelo bajo tus pies comienza a vibrar con un ritmo. Bum, bum, bum. Un sonido sordo retumba a lo lejos, como tambores de guerra de la naturaleza. Levantas la vista y, bloqueando un trozo entero del cielo, viene una manada de saurópodos, las máquinas devoradoras de plantas más colosales que jamás caminaron sobre esta tierra. Mira al Argentinosaurus, una criatura tan larga como 3 autobuses unidos, casi 100 toneladas de peso. Su cuello inmenso se eleva 15 metros en el aire, arrancando las hojas más altas de los árboles coníferos. Su corazón tuvo que ser tan grande como un coche pequeño, latiendo con fuerza descomunal para bombear miles de litros de sangre por ese cuello kilométrico. Cuando una manada de Argentinosaurus camina, parecen montañas en movimiento. Aplastan todo a su paso. Cavan los suelos en pequeños cañones con cada pisada. Y cuando se detienen a comer, dejan claros del tamaño de campos de fútbol. Pero el imperio de los lagartos no estaba solo en tierra firme. Mira al cielo. Sombras gigantescas se deslizan, tapando incluso la luz de la luna. No son pájaros, son pterosaurios, los lagartos del trueno con alas. El gran Quetzalcoatlus, con una envergadura de 11 metros, tan grande como un caza F-16 de la Fuerza Aérea Moderna. No agitan las alas como los pájaros pequeños. En su lugar, cabalgan las corrientes térmicas ascendentes, planeando miles de kilómetros sobre océanos enteros, usando sus largos picos espectaculares para arrebatar peces de la superficie del mar. Y bajo las aguas profundas reinaba el horror puro. Ningún mar era seguro en esta época. Plesiosaurios con cuellos largos como pitones se deslizaban entre arrecifes cazando presas. Pero el más feroz era el mosasaurio, una máquina asesina de 15 metros, con mandíbulas que podían dilatarse para tragarse a un tiburón blanco moderno entero de una sola vez. Convertían los océanos del Cretácico en literales baños de sangre, donde el más fuerte era simplemente el que tenía los dientes más grandes. Pero el símbolo supremo del poder, el pináculo del arte del asesinato terrestre, el emperador de los emperadores, solo apareció en los últimos minutos del calendario dinosaurio. Hace unos 68 millones de años, 30 de diciembre, ya de noche. Un rugido ensordecedor desgarró el bosque denso. El suelo tembló violentamente bajo los pasos del tirano. Tyrannosaurus Rex acaba de salir de entre los matorrales.
Ninguna palabra puede describir la perfección letal de esta máquina biológica. 12 metros de largo, 4 metros y medio de altura, 8 toneladas de peso. T-Rex no cazaba con finura, cazaba con violencia pura. Tenía la fuerza de mordida más alta jamás registrada en un animal terrestre. Una presión de decenas de miles de newtons. Sus mandíbulas estaban equipadas con 60 dientes gruesos y serrados, del tamaño de bananas, diseñados no para desgarrar carne, sino para romper huesos y triturar el tuétano. Cuando un T-Rex cerraba las mandíbulas sobre su presa, no solo le quitaba la vida, le pulverizaba el esqueleto entero en fragmentos diminutos. Durante millones de años, T-Rex fue la encarnación de la invencibilidad. Estaba en la cima absoluta de la cadena alimenticia, mirando hacia abajo a todos los demás, con el orgullo de una criatura sin enemigos naturales. Pero todo orgullo, tarde o temprano, paga su precio frente a la indiferencia del universo. 30 de diciembre, 11 de la noche. Es una tarde perfectamente normal del Cretácico, hace 66 millones de años. Sobre la península de Yucatán, en lo que hoy es México, manadas de triceratops mastican lentamente helechos. Un T-Rex husmea por los alrededores, buscando algo que cazar bajo el sol pálido del atardecer. El cielo es de un azul profundo y tranquilo, pero contra ese fondo apacible aparece un pequeño punto de luz. Al principio, parece una estrella titilando en pleno día. Una curiosidad astronómica. Algunos dinosaurios curiosos levantan la mirada. Pero esa estrella no se queda quieta. Crece, crece más, se hace más grande. De un punto de luz brillante se transforma en una bola de fuego enrollada que arrastra una cola colosal de humo que tapa el sol. Es un asteroide gigante, 10 kilómetros de diámetro, una roca más alta que el monte Everest, cayendo desde el espacio profundo hacia la Tierra a 70.000 kilómetros por hora, 60 veces la velocidad del sonido. En esos últimos instantes, los dinosaurios miran hacia el cielo. Sus ojos reflejan la luz cegadora del apocalipsis. No saben huir, no tienen el concepto de muerte cayendo desde el cielo. Solo se quedan ahí, mirando, mientras el dios de piedra de la destrucción desciende sobre el mundo. Y entonces, el momento. El asteroide atraviesa toda la atmósfera en menos de 2 segundos. Va tan rápido que crea un túnel de vacío detrás de sí, comprimiendo el aire delante a presiones tan brutales que el aire mismo se incendia y se convierte en plasma sobrecalentado. Se estrella en las aguas poco profundas del Golfo de México. El impacto no es solo un golpe contra el suelo. Con su energía cinética masiva, el asteroide perfora la corteza terrestre, cavando un cráter de 150 kilómetros de ancho y 20 de profundidad, empujando un trozo entero de la corteza del planeta hasta el manto. La energía liberada está más allá de lo creíble, 100 millones de megatones. Esta fuerza destructiva es miles de millones de veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima, el equivalente a detonar el arsenal nuclear completo de toda la humanidad al mismo tiempo y multiplicarlo por 10.000. En el primer milisegundo, un destello más brillante que 1000 soles juntos. La radiación térmica colosal barre el continente a la velocidad de la luz, incinerando instantáneamente cada ser vivo, cada árbol, cada animal
en un radio de 1500 kilómetros, convirtiéndolo en polvo atómico antes incluso de que su sistema nervioso pueda registrar el dolor. T-Rex, Triceratops y cualquier criatura cerca del impacto simplemente se vaporiza. Al segundo siguiente, una onda de choque de aire comprimido se expande a miles de kilómetros por hora, más fuerte que cualquier huracán imaginable. Árboles arrancados de raíz y triturados como pajitas, animales lanzados al cielo como muñecos rotos. Terremotos de magnitud 11 en la escala, Richter sacuden el planeta entero, abriendo el suelo y haciendo erupcionar simultáneamente todos los volcanes del mundo. Y eso es solo en tierra. En el océano, el impacto lanzó al aire un volumen colosal de agua. Cuando ese mar suspendido colapsó, generó megatsunamis de cientos de metros de altura. Una pared turbia de agua, rocas y cadáveres avanzando a velocidad de avión, barriendo cientos de kilómetros tierra adentro, aplastando todo bajo su peso de 1.000 millones de toneladas. Pero el asesino más frío de aquel día vino del propio cielo. Cuando el asteroide impactó, la energía terrible fundió y vaporizó miles de millones de toneladas de roca sedimentaria de las capas profundas. Toda esa materia fue lanzada a la atmósfera y al volver a caer, encendió incendios forestales a escala continental. Pero más importante, una capa densa de polvo, ceniza y hollín cubrió todo el planeta, bloqueando la luz del sol durante meses enteros. Sin sol, las plantas murieron. Sin plantas, los herbívoros murieron de hambre. Sin herbívoros, los carnívoros murieron poco después. La cadena alimenticia se derrumbó. La temperatura global cayó decenas de grados. El invierno nuclear se instaló sobre la Tierra. El 75% de todas las especies del planeta desapareció, incluidos todos los dinosaurios no aviares. Hasta el último, todos los T-Rex, todos los Triceratops, todos los Argentinosaurus, todos los Velociraptor, borrados. Después de 160 millones de años de reinado absoluto, los dinosaurios se extinguieron en una sola tarde mala. Pero una vez más, entre las cenizas, algunos sobrevivieron. Bajo las raíces de los árboles caídos, escondidos en madrigueras profundas, pequeños y peludos, había unas criaturas insignificantes que los dinosaurios apenas habían notado durante todo su reinado. Eran mamíferos, pequeños, tímidos, insignificantes, pero vivos. Y ahora el mundo era suyo. 31 de diciembre. Es el último día del año. El planeta, una vez más, se sanó. Los cielos se aclararon, los bosques volvieron a crecer, y los pequeños mamíferos, libres del terror de los dinosaurios, comenzaron a expandirse, a diversificarse, a llenar cada nicho ecológico que los gigantes habían dejado vacío. Algunos crecieron hasta tamaños descomunales: mamuts lanudos, rinocerontes peludos, tigres dientes de sable, megalodones del tamaño de autobuses recorriendo los océanos. Otros tomaron un camino distinto, un camino mucho más silencioso, mucho menos espectacular, pero infinitamente más extraño. Una rama de mamíferos volvió a los árboles. Allí, en lo alto de las ramas, desarrolló manos con dedos opuestos para agarrarse mejor, visión a color para distinguir frutas maduras,
y cerebros cada vez más grandes para resolver el problema más complejo de toda la naturaleza: cómo convivir con tus iguales en grupo. Eran los primates. Pero estamos cerca del final. Casi llegamos a la medianoche, las 11:30 de la noche. Solo 30 minutos hasta el fin del calendario. El clima del planeta se enfría, se hace más seco. En el este de África, los bosques densos que daban refugio a los primates se encogen, se marchitan, dejan paso a vastas sabanas abiertas, doradas, abrasadas por el sol. Nuestros ancestros, criaturas acostumbradas a la seguridad de las copas altas, son empujados a una situación desesperada, sin árboles donde esconderse, sin frutas dulces a su alcance, rodeados por sabanas inmensas, pobladas por depredadores feroces, muchas veces más rápidos, más fuertes, más grandes que ellos. Esa pobre criatura no tenía garras para desgarrar carne, no tenía colmillos para defenderse, no tenía coraza para protegerse, y su velocidad al correr era patética. Según cualquier teoría evolutiva, esa criatura débil tendría que haberse extinguido inmediatamente. Era la presa perfecta, pero en lugar de colapsar, ejecutó el acto más extraordinario en toda la historia de la evolución. Se puso en pie sobre sus dos patas traseras, y al hacerlo, sus manos quedaron libres. Esas manos libres, combinadas con un cerebro cada vez más grande, obligado a expandirse constantemente para resolver problemas brutales de supervivencia, crearon una magia que reformuló el mundo entero: las herramientas. Una rama rota se convirtió en una lanza, una piedra afilada en un cuchillo de carnicero. Un grupo de criaturas débiles trabajando juntas se convirtió en algo más temible que cualquier depredador solitario. Y entonces, en una noche fría y tormentosa, una rama de nuestros antepasados, el Homo erectus, por accidente, o tal vez por valentía, agarró una rama ardiendo de un árbol golpeado por un rayo y la llevó de vuelta a su cueva. 11:59 de la noche. Falta exactamente un minuto. El fuego en la cueva no solo ahuyentó la oscuridad y las bestias salvajes. El fuego cocinó la comida. La carne cocinada era más fácil de digerir, aportaba un excedente brutal de calorías, y toda esa energía extra fue canalizada directamente a alimentar un solo órgano: el cerebro. La inteligencia explotó. Por primera vez, los sonidos vacíos de las bestias se convirtieron en lenguaje. Por primera vez, en lugar de temer la noche, esas criaturas erguidas se sentaron alrededor del fuego, compartieron la comida y se contaron historias imaginarias. Las nociones de familia, tribu y cultura comenzaron a chispear. El reloj marca las 11:59 y 58 segundos. Quedan apenas 2 segundos hasta la medianoche. Y ahora aparecemos nosotros. Homo sapiens sale al escenario. Aguantando glaciaciones brutales, en las que el frío congelaba océanos enteros, las tribus humanas cruzaron grandes puentes de tierra entre continentes. Migraron desde África, se esparcieron por cada rincón del planeta. Con astucia, con cooperación, con armas mortales, esta criatura que apenas hacía unas horas era la presa más débil de la sabana. Ahora trepaba hasta el escalón más alto de la cadena alimenticia. Cada gran bestia en su camino, mamuts, dientes de sable e incluso parientes cercanos como los neandertales,
fue empujada, una por una, hacia la oscuridad de la extinción, por nosotros. Y ahora, contén la respiración. El reloj muestra apenas la última décima de segundo del año. Imagínalo. Una décima de segundo. Literalmente, el tiempo que tardan tus pestañas en cerrarse al pestañear. En ese instante loco y milagroso, todo lo que tú conoces como historia estalla. Los humanos arrojaron las lanzas de piedra al suelo y comenzaron a plantar semillas. Nació la agricultura. Las pequeñas chozas con techo de paja se expandieron en aldeas, luego en pueblos, luego en ciudades bulliciosas. El lenguaje se grabó en tablillas de arcilla, dando a luz a la escritura. Las grandes civilizaciones florecieron a lo largo de los grandes ríos. Egipto, con sus pirámides desafiando al tiempo. Babilonia, con sus jardines colgantes. Roma, con sus legionarios cruzando Europa. China, con su gran muralla construida con sangre y huesos. Tenochtitlán, Cuzco, Constantinopla, Bagdad, Tombuctú. Todo acelerándose a una velocidad mareante. Como una película siendo proyectada millones de veces más rápido de lo normal. El choque de espadas dio paso al rugido de la pólvora. Las velas hinchadas por el viento dieron paso a las máquinas de vapor, escupiendo humo negro. La luz parpadeante de las velas fue apagada por la luz cegadora de la electricidad. El mundo se sumergió en mares de sangre durante las 2 guerras mundiales más brutales de la historia, donde los humanos se despedazaron unos a otros con proyectiles de artillería y bombas nucleares. Y entonces, en el instante más frágil del día, el rugido aterrador de un motor a reacción resonó. Los humanos escaparon de la gravedad de la Tierra. Neil Armstrong dio el primer paso sobre el polvo de la Luna. Nacieron las computadoras. Internet conectó miles de millones de cerebros a través de cables de fibra óptica tendidos en silencio bajo el suelo de los océanos. Satélites artificiales llenaron el cielo. La inteligencia artificial despertó. Y sondas espaciales no tripuladas atraviesan mientras hablamos las fronteras del sistema solar, llevando saludos de la humanidad hacia el vacío infinito. Todo ese legado masivo, cada lágrima derramada, cada canción de amor compuesta, cada beso entre amantes, cada gran invento y cada crimen más brutal cometido por nuestra especie, todo encapsulado en menos de la última fracción de segundo del calendario. El tic-tac se detiene. Exactamente el 1 de enero. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. El año ha terminado. Hemos llegado al final. El viaje a través de 4.500 millones de años. A través de mares de fuego infernal, de bolas de nieve desoladas, de explosiones de vida y de los desastres más brutales jamás imaginados. Finalmente se detiene en este preciso momento, aquí, ahora, mientras tú estás sentado, respirando, escuchándome. Tal vez sientas, al mirar atrás a esa panorámica colosal, una sensación extraña, una mezcla de asombro y de pequeñez. Solemos golpearnos el pecho y proclamarnos los señores de todas las especies, el centro del universo, la cumbre de la creación.
Pero en la escala despiadada del tiempo geológico, la humanidad ha aparecido durante apenas unos pocos latidos. Nuestra existencia es tan frágil como un grano de polvo flotando en un rayo de sol de la tarde. Esta tierra vivió perfectamente bien sin nosotros. Atravesó 5 extinciones masivas aterradoras. Demolió y reconstruyó sus ecosistemas innumerables veces. Y seguirá girando con calma en el universo silencioso, aunque los humanos un día desaparezcamos por completo. Sin embargo, esa pequeñez no significa que seamos insignificantes, porque ninguna criatura en las 365 páginas anteriores, ni los tiranosaurus más feroces, ni los supervolcanes más enloquecidos, ni los asteroides más colosales, ha tenido el poder de cambiar la cara del planeta con la velocidad pasmosa con que lo hacemos los humanos. En apenas 1/10 de segundo del calendario, hemos doblado el curso de los ríos, nivelado montañas enteras, drenado las entrañas de la Tierra para quemar los restos fosilizados del Carbonífero, cambiado la composición química de la atmósfera, acidificado los océanos, empujado a miles de especies a la extinción. Nos hemos convertido en una verdadera fuerza geológica, en un asteroide hecho a sí mismo, un meteorito biológico avanzando hacia su propio impacto. Y la pregunta más grande ahora no es de dónde venimos. La pregunta es, ¿a dónde vamos en el calendario del año que comienza? ¿Seremos lo bastante sabios para proteger este frágil hogar azul? ¿Lograremos, con nuestra inteligencia y nuestro orgullo, superar los desastres creados por nuestras propias manos? ¿O acabaremos siendo apenas una fina capa de fósiles llenos de plástico, hormigón y residuos radiactivos, esperando ser excavados por alguna especie inteligente dentro de unos 1000 millones de años? El reloj del nuevo año ha empezado a contar sus primeros segundos. El futuro del planeta no está escrito en piedra. Está siendo escrito ahora mismo por las decisiones que tomamos cada día, por cada compra, por cada voto, por cada palabra, por cada gesto. Gracias por acompañarme hasta el final de este calendario épico. Ha sido un viaje largo, quizá agotador, pero espero que te haya dejado, al menos por un instante, una perspectiva nueva sobre el lugar donde vivimos, sobre lo improbable que es estar aquí, sobre lo precioso de cada segundo de esa última fracción de tiempo que nos toca compartir. ¿Qué momento del calendario te dejó más impactado? ¿Cuál te hizo estremecer? ¿Cuál te conmovió? ¿La colisión con Tea? ¿El nacimiento de la primera célula? ¿La gran extinción del Pérmico? ¿El instante en que un humano levantó por primera vez una rama encendida? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus sensaciones, tus reflexiones, tus pensamientos. Cada comentario que dejas es como una pequeña hoja añadida al calendario de esta comunidad. Y si te ha gustado este tipo de viajes, viajes a la vez gigantes y íntimos por los misterios del universo y de nuestra especie, no olvides darle a me gusta, compartir el vídeo con alguien que pueda disfrutarlo y suscribirte al canal. Cada suscripción me ayuda a seguir creando estos viajes para ti. Nos vemos en el próximo destino. Te deseo un nuevo año, un nuevo ciclo, lleno de significado. Hasta entonces.